Continuamos con los videos de capacitores conectados a corriente alterna. En este caso vamos a analizar el comportamiento de un capacitor conectado en corriente alterna. Este problema nos pide encontrar la potencia reactiva y la reactancia de un capacitor por el que circula una corriente de 3 amperios y se encuentra conectado a una tensión de 120 voltios si la frecuencia de red es de 55 Hz. Vamos a encontrar eso y vamos a encontrar también el valor de la capacitancia. Entonces lo primero que vamos a analizar es que la corriente eléctrica circula por el capacitor. Aunque aquí le vamos a colocar un sentido, sabemos que en corriente alterna el capacitor se carga y se descarga. La corriente es de 3 amperios. Lo primero que podemos encontrar, teniendo en cuenta que tenemos el voltaje al que está sometido el capacitor y el amperaje, lo primero que podemos encontrar es la reactancia. La reactancia es la oposición al paso de la corriente que presenta en este caso el capacitor. También podríamos tener reactancia inductiva. En el caso de las bobinas tienen una reactancia inductiva. Para este caso en concreto solo tenemos un capacitor. Por ello vamos a utilizar esta ecuación. Este es nuestro primer cálculo que vamos a realizar. Entonces sabemos que XC, que es la reactancia del capacitor, es igual al voltaje dividido entre la corriente que hay en el capacitor. Eso es igual entonces a los 120 voltios dividido entre 3 amperios Si nosotros dividimos 120 voltios entre 3 amperios, nos va a dar un resultado de 40 ohmios. Esa es la reactancia que tiene para este caso este capacitor. Como es una oposición al paso de la corriente, la reactancia se mide en ohmios. Es prácticamente una resistencia, aunque no es una resistencia puramente óhmica como las que mide un ohmímetro. Bueno, en primer caso ya tenemos nuestro valor de reactancia capacitiva, que es un valor de 40 ohmios. Ahora vamos a proceder a encontrar el valor del capacitor, o sea, qué capacidad tiene ese capacitor en microfaradios. Para eso vamos a utilizar la primera ecuación que tenemos acá. Esta es nuestra segunda ecuación, el segundo cálculo que vamos a realizar. Vamos a empezar nuevamente copiando esa ecuación. Entonces nos dice que C es igual a 1 dividido W por XC. Para eso es que necesitamos encontrar la reactancia. Aquí no se los he colocado en las ecuaciones, pero W es lo mismo que la frecuencia circular, como se le conoce, que es 2pi por F. Aquí es donde vamos a hacer uso de la frecuencia. Entonces, C es lo mismo que 1 partido 2pi multiplicado por F por XC. Ok, entonces continuando tenemos que es 1 partido 2pi por el valor de la frecuencia. Vamos a sustituir el valor de la frecuencia, era 55 Hz. Vamos a revisar ese dato. La frecuencia es de 55 Hz, exacto. Y esto multiplicado por el valor de XC, que es 40 ohmios.
Aquí vamos a usar la calculadora. Vamos a hacer primero el denominador. 2 multiplicado por pi multiplicado por 55 multiplicado por 40, que es el valor de la rectancia. Y nos da este valor. Entonces C es igual a 1 dividido entre 13.823. 13.000. Lo vamos a aproximar a 4 cifras. Quedaría 0077. Entonces ahora decimos que es 1 dividido entre este valor. Y el valor del capacitor que nos está dando es 0.00072343. Este valor nos ha dado en faradios, pero nosotros necesitamos convertirlo a un valor comercial. Ese sería nuestro valor, 0.72343. Ok, entonces podemos hacer varias opciones. Entre ellas podríamos hacer un corrimiento del punto. Entonces yo voy a contar las casillas en las que se corre mi punto, y en base a esas casillas yo puedo determinar si es milifaradios, microfaradios, nanofaradios o picofaradios. Un corrimiento, dos corrimientos, 3, 4, 5, 6. Si lo dejo por ahí sería entonces 72 microfaradios. Ese es el valor del capacitor que estamos utilizando. Y ese sería nuestro segundo resultado. Otra de las cosas que pide el problema es la potencia reactiva que está disipando en este caso el capacitor. La potencia reactiva la vamos a obtener con esta ecuación. Bueno, en realidad hay dos ecuaciones que podríamos utilizar. Una podría ser el voltaje por la frecuencia circular, por la capacitancia. Pero se nos hace más sencillo utilizar el valor de la corriente del capacitor por el voltaje. Entonces, la potencia reactiva que va a disipar el capacitor es igual al voltaje multiplicado por la corriente en el capacitor, ¿verdad? Son datos que ya conocemos. La potencia en el capacitor sería igual a 120 multiplicado por 3 amperios, que es lo que circula en el capacitor. Entonces la potencia reactiva sería igual a 120 por 3 360 volt amperes reactivos. Y este sería nuestro tercer resultado.